Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Estos versículos lo puedes encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Efectivamente, hoy queremos hablar de la santidad. En el Antiguo Testamento, la palabra santo generalmente expresa la idea de separarse, apartarse, consagrarse. Tanto las personas como las cosas materiales fueron apartadas al servicio especial de Dios. Puedes encontrar ejemplos de esto en el sacerdocio, el tabernáculo de Moisés con sus enseres, el diezmo, la primicia. Puedes encontrarlo en Éxodo capítulo 28, en Éxodo capítulo 29, en el primer libro de Reyes capítulo 8 o en el libro de Levítico capítulo 27. En el Nuevo Testamento la palabra santificación proviene del griego agaismos. La palabra santo proviene del griego agios. Tiene que ver primero con el temor sagrado hacia la persona de Dios, la pureza de su carácter moral y segundo, lo sagrado de las personas o cosas relacionadas con Dios, es decir, el carácter moral requerido de los hombres. En su forma más sencilla, la santidad se define como la separación del mundo y el apartarse hacia Dios. Ese es el significado de santidad. Por eso os queremos dar la bienvenida a este espacio del estudio bíblico, continuando con esta primera carta de Pedro. Si quieres leer, si quieres compartir los estudios anteriores, te invito a que lo hagas a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. En la sección Estudios Bíblicos podrás encontrar lo último que hemos publicado sobre esta primera carta de Pedro y podrás encontrar también otros estudios bíblicos de otros libros, de otros evangelios, de todo lo que os compartimos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora bien, el porqué de la santidad. En cuanto a Dios, la santidad no tuvo comienzo ni tendrá fin. A Dios se le considera el santo. Se le refiere a Dios usando este término por lo menos 30 veces. En Salmos, por ejemplo, capítulo 89, versículo 18, habla de esto. En Dios no existe el pecado. Entonces la santidad no es para Dios, sino por causa de Dios. Dios es la fuente inagotable de la santidad. De Él emana la santidad. Dios se comunica al hombre a través del nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Adán fue hecho un ser santo, inocente, sin pecado. Y la caída del hombre precipitó la necesidad de un Salvador, la necesidad de regenerar la naturaleza caída del hombre. El pecado y la naturaleza caída del hombre son los enemigos de la santidad. Todo ser humano después de la caída de Adán, con la excepción de Jesucristo, han nacido con una naturaleza propensa al pecado. La naturaleza caída del hombre está viciada conforme a los deseos engañosos. Pero a través de un nuevo nacimiento, a través del nuevo nacimiento, se transforma en un nuevo hombre creado según Dios, en justicia, en santidad y en verdad, como dice Efesios capítulo 4, versículo 24. La santidad del creyente halla sus raíces en la santidad de Dios. Pedro recalcó, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y recuerda que la terminación que usa Pedro es algo imperativo. Sed santos. Es una obligación. Es una orden. Sé santo si quieres. No. Sed santos. Orden. Algo imperativo.
podemos ver que la santidad se origina en Dios y se le ordena al hombre usar esta cualidad como modelo perfecto. Sed santos es un mandato divino, no una preferencia humana. Es un mandato, es una orden. Al decir que la santidad tiene dos propósitos, sencillamente reiteramos que se manifiesta principalmente de dos maneras. Un propósito es el de separarse o apartarse del mundo y el otro es el de separarse o apartarse hacia o para Dios. El creyente tiene que capacitarse en el uso de ambos propósitos de la santidad. Propósito de separarse, apartarse del mundo y separarse, apartarse hacia o para Dios. Los hombres valientes de David usaban de ambas manos para tirar piedras con honda, saetas con arcos. Lo puedes leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 2. Habían desarrollado la destreza en el uso de ambas manos para pelear con mayor efectividad en contra de sus enemigos. Y el creyente, el discípulo de Cristo, para ser efectivo en la pelea en contra de esta carne, tiene que aprender a luchar empleando los dos propósitos de la santidad. Soy apartado del mundo y soy apartado, estoy separado hacia Dios. Debemos entender que el acercarse a Dios es lo que produce cada vez más en nosotros un deseo de abandonar la vida pasada con sus vicios y pecados. Escuchaba una predicación hace años que siempre me ha gustado, ¿no? Y habla sobre el carácter. Lo compartía nuestro hermano Javier Jiménez. Hablaba sobre el carácter del hombre. Y el carácter, es verdad, se pega por medio en el ambiente en que tú estás. Si estás en un ambiente, por ejemplo, donde hay odio, rencores, envidias, celos, contienda, es posible que tu carácter se haga ese ambiente. Pero si estás en un ambiente donde se busca a Dios, si estás en un ambiente donde reina el amor, la paz, oye, tu carácter se va a forjar de esa manera. Debemos entender que el acercarse a Dios es lo que produce cada vez más en nosotros un deseo de abandonar la vida pasada, los vicios, los pecados. ¿Qué mejor que abandonar estos vicios y pecados estando en un ambiente que me invita a buscar a Dios? No nos engañemos, la santidad no se consigue solamente por medio de tratar de alejarse del mundo, sino que es el resultado de un nuevo nacimiento, de una entrega total a Dios de parte de un creyente que produce en él un deseo por dejar el mundo. Una experiencia de esta magnitud, un nuevo nacimiento es primordial para el desarrollo de la santidad. La santidad bíblica no es el ascetismo, por ejemplo, no es dedicarse a una vida austera o separarnos de la vida cotidiana o practicar ciertos ejercicios religiosos que tienen por fin el alejamiento del mundo. No es eso. Colosenses capítulo 2, versículo 20 en adelante, mira lo que dice Pablo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como ni gustes, no toques, no manejes, cosas que todas se destruyen con el uso. Una falta de consagración personal después del nuevo nacimiento atrofia el desarrollo de la santidad en nuestra vida. ¿De qué me vale tener un nuevo nacimiento si luego no me consagro a Dios? ¿De qué me vale haber nacido de nuevo si no pongo en práctica lo que la palabra de Dios me dice? Esta es la razón por la que muchos cristianos nuevos nunca progresan en la santidad, no usan el propósito de acercarse a Dios mediante la consagración personal. Y es difícil estar todos los días consagrados a Dios porque todos los días fallamos, todos los días cometemos pecado. El éxito total en la batalla espiritual, como nos compartía hace unos días Miguel Díez en el programa Pan del Cielo, se logra usando el propósito de la santidad. El estar apartado del mundo y estar conectado a Dios.
Al acercarse a la presencia de Dios, le fue ordenado: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Palabras de Dios hacia Moisés, ¿verdad? Éxodo capítulo 3, verso 5. Esto se refiere a la costumbre oriental de quitar los zapatos antes de entrar en alguna casa. Mientras caminaban, el calzado venía en contacto con el polvo y se ensuciaba. Y también se ensuciaban los pies. Se quitaban el calzado, lavaban sus pies al entrar en alguna casa. Y los zapatos representan nuestro contacto terrenal, nuestro contacto con el mundo, con lo terrenal. Y Dios le dice a Moisés que tenía que quitar su calzado o santificarse antes de entrar en su casa, antes de entrar en su presencia. Y al acercarnos a Dios tenemos que santificarnos. Venimos del contacto con el mundo a diario y tenemos que separarnos de la inmundicia al entrar en la presencia de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice Pablo en la carta de Colosenses capítulo 3, verso 5. Despojaos del viejo hombre, desechando la mentira. Quítense de vosotros toda amargura, Efesios capítulo 4, verso 21. Estas son cosas que tenemos que quitar para acercarnos a Dios. Yo no puedo entrar en la presencia de Dios si no quito de mi vida los pecados que cometo, si no quito de mi vida el odio, el rencor. Dice la palabra que antes de presentar tu ofrenda, antes de llevarla al altar, tienes que ponerte a cuentas con tu hermano. ¿Cuántas veces hemos ofrendado, pero no nos hemos puesto a cuentas con nuestro hermano, al que hemos criticado, al que hemos hecho daño? No podemos esperar que el Espíritu Santo nos vaya a obligar a la fuerza a cambiar ciertas prácticas que no le agradan a Dios. Pablo nos impone la responsabilidad de quitar estas cosas de nuestras vidas. Nosotros tenemos que quitarlas. Si quedamos esperando que el Espíritu Santo quite estas cosas, tal vez nunca dejaremos de hacerlas. Es fácil echarle la culpa al Espíritu Santo y decir: es que el Espíritu Santo todavía no me ha quitado estas cosas. El Espíritu Santo todavía no ha hablado sobre eso. La ordenanza que nos da Pablo es: quítense de vosotros toda amargura. No lo dice el Espíritu Santo va a quitar de tu vida todas estas cosas, no, te lo está diciendo a ti y a mí. Quítense de vosotros. La ordenanza es quitad. Y eso implica en que yo lo tengo que hacer. Y teniendo entonces el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos permite despojarnos de prácticas que claramente no le agradan a Dios. Todo esto porque estamos sometidos, estamos sumisos al Espíritu que mora en nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Andad, otro verbo en imperativo. Otra orden, andad. El Espíritu de Dios era representado por la zarza que ardía, ¿verdad? La voz de Dios le indicó a Moisés que tenía que santificarse. Le decía que tenía que quitar sus zapatos, sus sandalias. Si te fijas, el Espíritu y la voz de Dios, la palabra, trabajaron juntos en armonía para producir la santidad como resultado en Moisés. Pero fue Moisés quien tuvo que agacharse, someterse al Espíritu y a la voz de la palabra, quitar su calzado. Dios no le quitó lo terrenal, es decir, Dios no le quitó su calzado. Él mismo tuvo que quitarlo con la ayuda ¿de quién? Del Espíritu, con la ayuda de la palabra. No es solo el deber del Espíritu Santo quitarnos las cosas mundanas, es nuestro deber quitárnoslas con la ayuda del Espíritu. Tenemos que agacharnos ante el Espíritu Santo y a la palabra y someternos a Dios. No todo lo relacionado a la santidad necesariamente tiene que ser negativo. Podemos decir que la separación del mundo es el lado negativo, mientras la separación o consagración hacia Dios es el lado positivo. La santidad es negativamente la antítesis del pecado y positivamente la entrega a quién, a Dios. Separarse del mundo tiene que ver con un alejamiento del sistema mundanal con su pecado, como dice Miguel Díez y Ramón Ubillos cuando hablan del nuevo orden mundial y cuando nos hablan de este mundo. Tiene que ver con
con ese alejamiento del sistema mundial, el sistema mundanal. Porque este sistema mundanal está en pecado. Separarse para Dios tiene que ver con un acercamiento al Señor, con el deseo de ser más santo, ser más como Él, de manifestar en nuestras vidas el fruto del Espíritu, las cualidades de Jesús, su ejemplo. Ambos propósitos de la santidad son básicos en nuestra vida. No debemos enfocar solamente lo que el cristiano no debe hacer, sino lo que puede llegar a ser. La santidad tiene que tener un objetivo, tiene que tener una meta. Y la meta de Dios por medio de la santidad es conformarnos a la imagen de su Hijo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 29. No debemos conformarnos a los deseos que antes tuvimos estando en nuestra ignorancia. Antes ignorábamos las verdades de la palabra de Dios, vivíamos nuestras vidas usando el modelo y el patrón de los deseos de nuestra vieja naturaleza, del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero ahora nos conformamos a la imagen del varón perfecto. ¿Y quién fue el varón perfecto? ¿No fue Job, que anduvo también justamente en rectitud? Fue Jesús. Aprended de mí, dijo Jesús. Otra orden. Aprende si quieres de mí, no te está dando la elección. Dice, aprended de mí, obligación, orden, algo imperativo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la santidad? Pues como nos compartían nuestros hermanos, la santidad es una vocación. Todas las personas nacidas de nuevo entran en una relación santa con Dios. Y la Biblia se refiere a todo creyente usando la denominación santo. Se refiere a los santos por lo menos 55 veces en el Nuevo Testamento. Mira, una curiosidad para el programa de No Way. ¿Cuántas veces la palabra santo se menciona en el Nuevo Testamento? Pues mira, ya sabemos, ya podemos aprender algo más. 55. En el sentido de ser separado y apartado al servicio de Dios. Todo creyente, o mejor dicho, todo discípulo es un santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Efesios capítulo 1, verso 1. Segunda carta de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. En este sentido, todos hemos sido separados del mundo. Somos apartados para el servicio de Dios. No solo somos santos en nombre, fuimos llamados a ser santos. Y el significado de este versículo es santos por llamamiento. La santidad no es un pasatiempo, no es una diversión, es una vocación. Por lo tanto, se expresa de manera práctica en el desarrollo de nuestra vida. Al nacer de nuevo, Dios nos santifica, pero también nos llama a santificarnos. Tenemos que seguir la santidad, buscar la santidad mediante la consagración personal, cosa que no terminará hasta que estemos con Jesús, hasta que Él venga, hasta que estemos con Él. La santidad podríamos decir que es un camino. Isaías capítulo 35, verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. La santidad es un camino. Un camino nos conduce hacia algún destino, ¿verdad? Para no perderse de ruta se tiene que leer y se tiene que entender el mapa. Bueno, ahora ya no están esos mapas que venían en el vehículo, ¿verdad? Ahora ya tenemos un GPS, ahora es quizás más fácil, ¿no? La santidad es un camino que nos lleva más cerca de Dios. Y el mapa que usamos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lumbrera mi camino. Hace años, en Vitoria, teníamos un programa de radio que se llamaba Lámpara a mis pies, presentado por Óscar Fradejas. La palabra de Dios es esa lumbrera a mi camino. Y recuerdo que este programa empezaba con esa introducción. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Para seguir un camino es imprescindible mantenerse dentro de los confines del mismo. Uno deja el camino por dejar sus fronteras. Si vamos a seguir el camino de la santidad, tenemos que mantenernos dentro de los confines de la palabra de Dios. En ella el camino de la santidad es bien delineado. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y creo que es el de Bartimeo. Bartimeo estaba mendigando junto al camino. Pero cuando recibe el milagro de Jesús, recupera la vista. Dice que pasó de estar junto al camino a estar en el camino. De estar a un lado a estar dentro. El discípulo tiene que decidir andar por el camino de la separación del mundo. Y este camino te va a llevar a la presencia de Dios. Es un camino de separación, no es un camino de libertinos, ¿verdad? Como hoy está de moda en nuestra sociedad, libertinaje, liberales. Es un camino de santidad. La santidad es un estilo de vida. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No lo digo yo, lo dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que la santidad es un estilo de vida. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto lo dice Pedro de nuevo, pero en la segunda carta, capítulo 3, verso 11. La santidad no es un pasamiento, no es un lujo de la vida cristiana, es una manera, es un estilo de vida. Es el estilo de vida más importante para el discípulo de Cristo. Si te fijas, hablamos de discípulos, no de cristianos, no de creyentes. Discípulos de Cristo. Antes de llegar a Cristo vivíamos un estilo de vida totalmente contrario a la palabra de Dios. Como dice Efesios capítulo 2, verso 1, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Ahora tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, y la santidad se debe reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Y esto es difícil, porque yo sé que en algunas áreas no reflejo santidad. Soy pecador. La santidad se debe reflejar en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de mi vida. Ante todo, el discípulo de Cristo tiene que escoger vivir un estilo de vida que le agrade a Dios, no a su carne. Debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2, verso 12. Así que la santidad es la renuncia de un estilo de vida para abrazar otro totalmente diferente. Renunciar al estilo de vida de la carne y abrazar el estilo de vida que a Jesús le agrada. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, o en la hermosura de la santidad. Salmo 96, verso 9. Podemos decir que la santidad es adoración a Dios. La santidad es una renuncia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La santidad es renuncia, es renunciar. Y la palabra renunciar, vamos a buscarla ahora en el diccionario de Don Google, que siempre nos informa rápidamente. Hombre, si tienes un internet lento, pues a lo mejor vas a tener que esperar un poquito. La palabra renuncia quiere decir desistir de una cosa. Abandonar, abdicar, dejar, no aceptar, abstenerse. Este es su significado bíblico. La gracia de Dios es un maestro que nos enseña a renunciar, a abstenernos de la impiedad, los deseos mundanos. Además nos enseña a vivir otro estilo de vida. Vida sobria, vida justa, vida piadosa. La palabra de Dios nos ordena, y ordena al seguidor de Cristo, al discípulo de Cristo, a abstenerse, a guardarse de fornicación, impureza sexual, toda especie de mal, los deseos carnales que batallan en contra del alma. Por poner un ejemplo.
Para terminar, la santidad es un mandamiento. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad personal del creyente no es una opción, sino una necesidad. La santidad es esencial para la salvación. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que si yo quiero ver al Señor, tengo que ser santo. Tengo que seguir la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está hablando de la santidad. La segunda parte, sin la cual verá al Señor, habla de la parte de la santidad. La santidad o la separación del mundo es absolutamente esencial. ¿Para qué? Para la salvación. La santidad cada día se perfecciona. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona. La santidad se perfecciona en el temor de Dios y es un proceso progresivo, continuo, porque cada día el mundo está ahí llamándote, está golpeando la puerta de tu corazón, te ofrece cosas todos los días. La palabra perfeccionar no significa impecable o estar sin pecado. La palabra perfeccionar significa completo o terminado. La santidad se perfecciona en un ambiente del temor, de reverencia a Dios. Como humanos que somos, todos fallamos, todos cometemos errores. Y un error no es el fin de la vida cristiana. No fuimos llamados para ser vencidos, sino para vencer al mundo. Si cometemos un pecado, si cometemos una falta, no todo termina allí. Podemos buscar el perdón por medio del arrepentimiento y seguir adelante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Miqueas capítulo 7, verso 8. Hay pecados que ensucian la carne, o sea, que se cometen con el cuerpo, y hay pecados que ensucian al espíritu, o sea, del hombre interior, y afectan más bien en el área de sus emociones personales, las actitudes, las disposiciones. La disposición a hacer la voluntad de Dios. La santidad se perfecciona. La santidad es esencial para la salvación. La santidad, como te decía, es un mandamiento, es una renuncia. La santidad es adoración a Dios. La santidad es un estilo de vida. La santidad es el camino que tenemos que escoger, es el camino que tenemos que elegir, porque hay camino bueno, pero hay también camino malo. ¿Qué camino vamos a elegir? Escoge el camino de la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, nadie tendrá salvación. Radio Solidaria, una radio comprometida.